Muy buenas tardes, público presente y las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en el canal de Crea Rock, a través de YouTube. Mi nombre es Cristóbal Belmar y hoy día les voy a presentar el segundo episodio del ciclo de clínicas presentado por Rumman aquí en los estudios Crea Rock. El día de hoy me encuentro acompañado de Fabricio Tello, quien es productor y profesor de música, y del cantautor Paris Valenzuela. El día de hoy nos van a estar conversando un poco sobre el rol pedagógico dentro del proceso creativo y del proceso de producción. Nos van a estar hablando un poco sobre cómo son el rol del profesor de música y del productor musical, enfrentándolos y viendo cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. Además de comentarlos también de cómo es la visión del mismo músico a través o en el proceso creativo. Luego de esta clase vamos a seguir esta jornada con una pequeña ronda de preguntas en donde yo voy a estar pasándole el micrófono a quienes nos están presenciando aquí en vivo, en vivo en directo aquí en el estudio Crea Rock, además de estar leyendo algunas preguntas del chat de YouTube.
Luego de esta ronda de preguntas, Fabricio y Paris nos van a hacer, o sea, nos van a deleitar con una interpretación de unos temas propios de Paris llamados Ana y Amapola, si no me equivoco, ¿cierto? Ok, y bueno, sin más preámbulos, lo quiero dejar con los chiquillos. Un fuerte aplauso, por favor, muchas gracias. Bacán, bacán. Bueno, gracias. Oye, eso era, vos. De eso se trata. No. Bienvenidos, chiquillos, amigos, la gente que está también en la casa, en YouTube, amigos en general de la vida. Así que bacán poder estar aquí un ratito con el Paris, ¿no es cierto? Hablando de cómo ha sido nuestro proceso como de armar el disco, también como muy permeado por lo que es o por lo que ha sido las cuarentenas, ¿no es cierto? Como trabajar a distancia, reunirnos hasta el toque de queda y todas esas cosas. Vamos a contar algunas como anécdotas, a ver si es que también la gente como que se motiva a hacer su música también, po. Porque hay mucha gente como el París, o como yo, o como, no sé, que tienen canciones y hacen música y de pronto como que les falta ese empujón para ir y grabarlas y mostrar la música al mundo, en el fondo. Entonces, como que yo pensé en hablar como desde cómo yo veo que yo puedo aportar al proceso de creación de un disco, de un EP o de lo que sea, o de un single incluso. Pero obviamente yo no me puedo separar en dos personas, pues, siendo como el productor musical y siendo el profesor de música. Yo soy profesor de música, hago clase hace como 7 años ya en colegio. He hecho clases desde primero básico hasta cuarto medio, entonces claro, uno se enfrenta como a estas diferentes realidades como de saberes, ¿no es cierto?, en la música, en las diferentes como generaciones. Y, y cómo ese medio, esa realidad, esa vida, obviamente permea, influencia lo que después yo he estado haciendo como productor musical. Yo llegué a la producción musical desde primero, o sea, bueno, primero fui profe y después llegué a la producción musical porque me nació el interés de grabar mi música. Eh, Investigué, busqué y al final tomé un curso de como un diplomado y después mucho tutorial, mucho leer manuales y mucho como de consejos de gente que a lo mejor graba música ya como a nivel profesional. Y creo que el mundo de la producción, el mundo de la ingeniería en general, y por qué no decirlo el mundo como artístico, igual tiene una parte muy generosa, creo yo. Me puedo equivocar, por supuesto. Pero hay una parte muy generosa y que yo la conocí en este lado, como de compartir como datos, como tips o cosas como que sirven para que la cuestión suene bien. Finalmente es como esto de tratar de construir la industria a través de mejorar todo. Entonces, eso. Eh, como introducción. Entonces, para empezar, como obviamente contarles o decirles que yo creo que me di cuenta como en el quehacer de grabar un disco que es muy parecido a ser profe, po. Es muy parecido a hacer clases. Obviamente no como inicio, desarrollo, cierre, evaluación, anotación en el libro, no como eso, pero sí como en la relación que uno tiene con un otro, en el fondo. Como guiarlo a través de un proceso en el que a lo mejor yo no lo sé todo, pero puedo aportar con lo que sé, desde mi experiencia, por supuesto. Y finalmente la persona que termina decidiendo es, en este caso, el músico, en el caso de la escuela, el estudiante, ¿no es cierto? En relación a lo que quiere hacer con su vida, en relación a lo que, a lo mejor, a las decisiones que quiera tomar, en el fondo. Entonces, hay una similitud ahí súper como intensa que yo me he dado cuenta porque también hay cosas adentro de la producción que se parecen mucho. Como por ejemplo, como la asertividad. Anoté dos conceptos, como la asertividad, como al momento de tratar de comunicarse con un otro y que la otra persona te entienda, y sabemos nosotros que en la música es a veces muy difícil, como, quiero que toquéis taca, taca, taca. No sé, uno se pone como a decir onomatopeyas para que te trate de entender, pero también uno está trabajando con el arte de otra persona, po. Entonces, hay que ser asertivo para, para darse a entender de que lo que uno le está diciendo no es como
una crítica como en el sentido negativo, o como cambiemos esto porque no me gusta, etcétera, sino como ir probando cosas, creo yo, como esa es un poco la fórmula. Y que eso, insisto, se parece mucho a ser profe, pues como cuando un niño se equivoca en algo, uno tiene que ser asertivo para que el niño entienda eventualmente que tiene que hacerlo distinto en el fondo. Sea esto como una cosa conductual o sea esto como algo de la clase misma, ¿no es cierto? En esas cosas se parecen mucho. Y también se parece mucho como en el uso de la psicología, lo puse. Quizá, obviamente no somos expertos en psicología, no somos psicólogos, pero hay mucho del saber escuchar al otro, al estudiante o al grupo de estudiantes. Y en este caso al músico también, como de escuchar lo que él tiene que contar en su música y escuchar lo que ocurre en las sesiones, pues como de repente decir, eh, pongamos una guitarra, pues agreguemos esto, y uno que sí como que cree que ya está terminado y siguen apareciendo cosas, y es como, está bien, pues, porque finalmente es la visión del músico. Uno es como un medio, un catalizador, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo que el músico quiere, al igual que un profe, pues, ¿cachai? Entonces, esas es como las grandes relaciones que yo veo, y también encuentro que hay mucho de enseñar, al menos como me gusta a mí. Obviamente, como soy profe y no puedo sacarme la capa de profe, eh, uno, al menos yo, no sé si los otros profes, digamos, me lo pueden corroborar después. Uno como que igual enseña cosas, incluso cosas que no estudió, como que, no sé, como Obi-Wan Kenobi, así como que habláis de Star Wars, ¿cachai? Y habláis de cosas que, de fútbol, no sé, de cosas que te apasionan y uno enseña. Entonces, en esto me pasa también que los músicos muchas veces no saben cuál es el proceso de grabar un disco, po. No saben por qué pusiste tal plugin, o de repente graban y yo les devuelvo algo que suena mejor o peor, como por qué pasa eso en el fondo. Y yo soy de la idea de que explicando, obviamente como en términos sencillos, no hay que ponerse en el detalle así como del umbral, del release y del ataque, bla, 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 del ratio, no sé qué, como los compresores, eh, uno va como tratando de mostrar como AB, así como, oye, mira, esto sonaba así antes, le puse esto, mira cómo suena ahora, etcétera. Como también hay una cuestión muy pedagógica ahí para que también el músico, creo yo, con el pasar del tiempo vaya como eh, aprendiendo mejor su arte po, y también tratando de comunicarlo mejor con todas estas como herramientas, ¿no es cierto? Que son finalmente las herramientas como computacionales. Eh, entonces, ese es como yo veo más o menos desde mi punto de vista lo que significa ser un productor. Obviamente hay productores que a lo mejor están más a cargo como de la gestión, como de mover redes y juntar personas así como tipo Quincy Jones armando We Are the World, ¿no es cierto? Desde un escritorio detrás de un teléfono, un productor muy como de esa onda. Hay productores que a lo mejor, o más relacionados como al área como de la ingeniería, que graban, te dejan sonando bacán, ¿no es cierto? Pero quizás no se involucran tanto en lo creativo. Hay de todo en el fondo. A mí personalmente me gusta como participar en la etapa creativa. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante y vamos a hablar acerca del proceso creativo. Pero ahora, como una entrevista, me gustaría como preguntarle al Paris, o que él nos contara, eh, no sé qué visión tenías tú antes de que trabajáramos juntos, como de qué era un productor y qué visión tienes ahora, si es que son distintas o si es que son iguales, obviamente. No sé. El París. Bueno, hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, sí, yo creo como, en primer lugar, al menos como desde donde como nos propusimos hacer este diálogo, como desde el músico y como el productor, em, creo que en general como como es la experiencia la que como va curtiendo mucho como la relación como con la producción, ¿no? Como al menos desde el lugar que ha sido el mío, donde eh, creo como que el trabajo que yo realizo viene desde ahí, ¿no? Como desde la música estoy pensando desde ahí, Claro. como el nicho, el trabajo, la reflexión, el ensayo, y ha sido como justamente como la producción el medio para ir mostrando eso. Entonces, creo que en ese sentido, como las experiencias anteriores que había tenido, creo que al menos como entre nosotros han sido súper diferentes, sobre todo desde el lugar
cómo hemos abordado el proceso de registro y también como las condiciones a las cuales medio hemos estado sometidos, que son las condiciones que hemos estado, más o menos todos sabemos, los últimos 3 años casi de pandemia, etcétera, y como empezar y proponernos realizar un trabajo de un proyecto grande como es hacer un disco, justo en ese contexto, o sea, como muy adverso y difícil. Igual pasó como que mucha gente por eso mismo se motivó a hacerlo. Claro, sí. O sea, me contactaron, obviamente no con todos como que concretamos, pero claro, mucha gente dijo, loco, me puedo morir mañana, ¿cachai? Claro, Y sí. tengo esta cantidad de temas hechos que no lo ha escuchado nadie y es como, loco, grábalos, ¿cachai? Como, creo que hay que hacerlo en el fondo. Sí, indudable. Sí, y al menos como la experiencia en la que como nos encontramos con Fabricio, creo que viene desde ahí, ¿no? Como yo vengo también varios años haciendo música, en algunos momentos bien intensamente, otros un poco menos, pero estuve siempre en eso sin registrar. Entonces, como al momento de encontrarnos fue como, bueno, la propuesta de hacer el disco vino de Fabricio y yo estaba como haciendo gestiones, viendo en diferentes lados y ocurrió que nada, pues como se generó esta propuesta, por supuesto, nos encumbramos en esta desde un principio con mucha convicción y creo que y bueno, ahí también Fabricio puede contar su experiencia, al menos desde la mía, como que ha sido como un redescubrimiento y también como un reaprendizaje y también como recrear también espacios de trabajo que en este caso al menos yo siento que tenemos esa dinámica con Fabricio, ¿no? Como de abordar la música. Yo siempre he compuesto desde la guitarra sobre todo y desde ahí como que voy pensando la música y como la proyección del disco ha sido mantener esa sustancia vital o como elemental, ¿no? Como, pero no mantenerla como químicamente pura como solo guitarra, ¿no? Como que hemos estado trabajando y como experimentando, al menos para mí, como en términos de registro de mis canciones, como en sonoridades que no habíamos o que no había explotado y que siempre había querido hacerlo. Entonces, en realidad, como que para mí está siendo un proceso como muy nutritivo en ese sentido, ¿no? Como de registrar canciones que, como, como donde siento, al menos personalmente, que le he puesto harto trabajo, como harta reflexión, como harta entrega, como compositivamente, y al mismo tiempo también poder estar teniendo el despliegue de aportarle como todas las sonoridades, timbres, dinámicas que voy más o menos como proyectando en el registro de cada canción y desde ese lugar como creo que la participación de Fabricio aparte de como del registro como técnico, ¿no? Como del sonido. Como de apretar rec en el fondo. Claro. Y poner los atriles en los micrófonos todos los jueves. También hay un aspecto muy importante y creo que quizá, al menos para mí, es como el debate interesante, ¿no? Como de la producción, que es como justamente el espacio de la producción que es extremadamente creativo, ¿no? Como lo que decías tú. Como ese espacio que no es solo poner el micrófono y grabar, sino como participar creativamente desde el lugar, justamente del tratamiento del sonido, de como el ataque de la posición del micrófono, desde la intensidad, también desde lo propositivo, ¿no? Al menos como nosotros como hemos agarrado esa dinámica como de proyectar una idea y empezar a trabajar en torno a esa idea y como ahí ir como tejiendo redes también creo como hasta ahora ha sido como un disco donde hay como una participación de un círculo de músicos y música muy bacán, entonces está como creo como desde ahí también ha sido también una pega como de tuya, ¿cachai? Como importante. ¿Sí? Buena. Gracias. No. Sí, yo creo, y como para complementar, creo que, claro, porque obviamente uno está mucho rato grabando un disco, uno está mucho rato como tocando la toma, tratando de que salga. Entonces, claro, hay otras cosas. Yo personalmente también me gusta vivir y pasarlo bien. Entonces, claro, a veces hay sesiones que nos juntamos y de las, no sé, de la cantidad de horas que trabajamos, de repente son como más de la mitad en que estamos comiendo, conversando, hablando de política, de la vida, de, no sé, como de la vida. Y finalmente eso, una vez que uno como que
abre su corazoncito, eso igual se traduce, pues, creo yo, en la música. Como en el sentido de la confianza, uno, y dos, como también como como ponerse en sintonía, ¿no es cierto? Y también otra experiencia que hemos tenido es como, obviamente, esto es algo que también, vuelvo como al tema del profe, yo también se lo explico como a los niños, esto como de decir, ¿qué es una canción? ¿No es cierto? Como una canción es como los acordes, la melodía, una canción es como el arreglo, una canción es como el ritmo, ¿qué es una canción? ¿Cachai? Como desde esa pregunta media retórica, ¿no es cierto? De definir qué es una canción. Eh, que es difícil, digamos, como, bueno, no sé si exista el diccionario Oxford, no sé si tenga la definición ahí en inglés. Aliaga debe saberlo, no importa. Chiste de profe. Sí. Entonces, en ese mismo sentido es como, claro, el Paris llega con una canción armada, que es como guitarra, voz, y a partir de ahí la pega, creo, mía y también, obviamente, de los dos. Y a veces más gente incluso. Es como escucharla e ir como viendo las partes de la canción. Lo que dice, como todas esas cosas, van nutriendo las decisiones que vamos tomando creativamente, por supuesto, porque la creatividad, la composición, todo aquello, no es una cuestión mágica, po, no es se tiende como a creer así como una cuestión muy romántica de que la composición es la inspiración, etcétera, pero finalmente la composición, la creación, escribir una letra, pintar un cuadro, lo que sea, artísticamente digo, finalmente tiene que ver con tomar decisiones. ¿No es cierto? Como, ya, decido invertir este acorde, decido sustituir este acorde, decido alargar esta melodía, etcétera. Esas son decisiones que uno va tomando. Y en la producción pasa exactamente lo mismo. Uno va decidiendo. Hoy en día quizás tenéis la flexibilidad de como es digital, podéis regrabarlo muchas veces, podéis editarlo, podéis probar con diferentes colocaciones de micrófono, etcétera. Pero hay un cliente que te está pagando para que también la pega salga y salga bien. Entonces hay que ir tomando decisiones. Y bueno, también dentro de mi cadena como de mi estudio, que dicho sea de paso, yo grabo en mi casa, o sea, no tengo un estudio como Crea Rock, que está bacán, ¿cachai? Está muy bacán. Está bacán tu estudio también, pero es Bueno, más pero chiquito, sí. claro, es en mi casa, es una pieza que Claro. me encantaría que fuera más grande, pero es lo que tengo y ahí hago la música, ¿cachai? Entonces, que se puede en el fondo, se puede trabajar desde un lugar muy pequeño. Bueno, ahí vamos a ver después cómo está sonando más o menos la cosa para que también se hagan una idea. Pero, pero ese proceso de ir tomando decisiones para volver a aquello va siendo muy consciente, creo yo. Y debe ser muy consciente, ¿ya? Entonces, todo esto como de los super así, como de la ola que cae del cielo, puede ser, pero creo que cuando las decisiones hay que tomarlas hay que ser muy consciente, ¿no es cierto? Y porque empieza a tener sentido, po. Después cuando uno explica algo o alguien lo escucha y lo entiende es como, está bien, porque tiene una explicación detrás, etcétera. Vamos también a mostrarles un poquito de eso. A mí eso es lo que me gusta, ya como participar como productor desde el proceso creativo. Las personas que han trabajado conmigo, como que yo creo que se han dado cuenta de eso, meto mucho la cuchara. Eh, de hecho, a veces uno hace cosas que no les dice a los músicos nomás, pues como no sé, el baterista hizo un golpe antes de entrar y lo borráis nomás, porque no queda bien. Y si no le decís, el loco nunca se da cuenta y dice, oh, está bacán, y listo. A eso voy como con el tema de también ser asertivo, ¿no es cierto? Como hay cosas que definitivamente no vale la pena, porque claro, el tipo hizo 10 tomas, obvio que no siempre va a saber que le pegó en ese lugar, entonces claro, son algunas modificaciones que uno puede hacer. Y creo yo, para avanzar, que hay dos fórmulas de trabajar las personas que a lo mejor quieren grabar o quieren dedicarse a la producción incluso. Creo yo veo personalmente dos fórmulas de trabajar. Una es como el productor que es más ingeniero, ¿no es cierto?, que graba y que es más técnico, que por supuesto yo no tengo ese nivel de expertise. Y está el productor que a lo mejor es más creativo, po. Entonces, habitualmente me pasa que con las bandas tienen los temas más armados, más ensayados, ¿no es cierto? Entonces ahí quizás la apertura para involucrarse no es tanto, a no ser que se trabaje la preproducción junto con la banda. Me explico, para que se entienda. Si uno tiene como productor, uno tiene una reunión con una banda y armáis la pre y armáis los temas y empezáis a dialogar los temas, ahí uno se empieza a involucrar porque se involucra desde el inicio, en el fondo, ¿no es cierto? Pero cuando una banda ya tiene los temas ensayados y están con una maqueta, incluso con un clic y todo, quizás no hay tanto espacio para lo creativo.
pero igual siempre hay una ventanita, ¿no es cierto?, que uno puede decir, oye, mira, podríais probar aquí, no sé, hacer un armónico en el bajo, así como... Podríais probar aquí hacer, no sé, dejar un compás más de silencio. Como, esas cositas igual creo que le aportan a la canción, le contribuyen, ¿no es cierto? O adelantar el coro antes del minuto, no sé, como decisiones más de producción como estándar, digamos, ¿no es cierto? Porque fíjense, la mayoría de las canciones como mega populares, los coros de las canciones llegan antes del minuto. Entonces, como si se construyen todas más o menos así, quizás habría que hacerlo así. No sé, esas cosas como que uno las va conversando. Po. Sí, yo quiero agregar algo importante que creo que no hay dicho de ti, que Fabricio, aparte de ser profe y, bueno, como productor, sonidista, es músico también. Y creo que ahí hay un aspecto como y una riqueza que aporta un elemento que es diferente o diferenciador, por ejemplo, al menos a mis experiencias, otras de registros, por ejemplo, directamente con sonidistas o con productores, porque, bueno, con Fabricio nos conocemos hace muchísimos años, adolescencia casi. El colegio. En el colegio, sí. Y en ese tiempo ambos, bueno, partimos como en la música, explorando y aprendiendo más o menos por esas edades, y la referencia que yo siempre tuve de Fabricio era músico, ¿no? Como tocar mucho, armar bandas, etcétera. Y bueno, pasaron los años, nos reencontramos y como esa experiencia o como esa, como qué sé yo, como historicidad, como desde la música que tenía Fabricio, creo como que también dialoga permanentemente contigo, como que creo como que hay una parte muy importante de tus aportes, reflexiones, observaciones que haces como productor, como que creo que como tu lugar de músico ahí está extremadamente presente, ¿cachai? Como cuando, Entiendo. como ese tipo de observaciones, ¿cachai? Como, son como lugares que te da, no sé, tu experiencia de musicalidad con los instrumentos que hay explorado, con las composiciones que hay hecho, Claro. ¿cachai? Y en ese sentido creo que, claro, como la dinámica de registro ahí aporta otros elementos y, no sé, al menos entre nosotros, como el trabajo que estamos teniendo, creo que hay un diálogo como tu espíritu músico importante. Claro. Y también porque también hay tocado instrumentos en el disco, ¿no? Como Sí. también eso, indudablemente. O sea, también hay otro nivel de participación también, Claro, ¿cachai? claro. Como directamente musical. Y desde ahí también vamos trabajando, que creo que, bueno, o sea, le ha aportado también como elementos sonoros muy importantes al disco, po, como no solamente del registro, como hartas capas como que hemos ido trabajando juntos, etcétera. Está ahí el Fabricio presente trabajando. Y creo que también, como para terminar y como para agregar la otra pata, creo como, al menos como de la dinámica que hemos tenido como de registro del disco, tiene que ver con justamente con darnos espacios para la experimentación, Sí. que a veces no siempre se puede, porque también depende de la relación que tengáis, no sé, pues en la sala donde vayáis a grabar, ¿cachai? Claro. En ese sentido yo también me siento súper cómodo y agradezco caleta como el vínculo que tenemos de trabajo, como de hacer registros. Habitualmente siempre lo hacemos desde el lugar de hacerlo en serio, ¿no? Como esto queremos que salga ahora, qué sé yo. Claro. Pero de repente hacemos la observación con retrospectiva, qué sé yo, como uno de los dos observa, oye, mira, esto se puede mejorar. ya Esto se puede podemos". cambiar de tono. Sí. Claro, como por ejemplo cambiar de tono canciones enteras en algún momento, ¿no? Claro. No- Que ha no sé pasado, si- digamos. Claro, no sé si terminadas, pero sí Claro. en algún momento como desde el lugar... 3, 4 instrumentos, como hay que cambiarlas de tono. Claro, como timbrísticamente decir ya no, como esta es la dirección que quiero darle, ¿qué te parece? Ya sí, hay acuerdo, le damos y avanzamos. Claro. Y incluso esa decisión, por ejemplo, también es muy consciente, pues, porque Claro, sí. obviamente la gente a lo mejor como no lo sabe o no sé, pero para que tengan una idea, en el fondo, si es que una canción está en un tono más grave y la subo medio tono, habitualmente va a sonar más brillante, va a tener, o sea, como... Y uno hace la comparación, la que está medio tono más grave suena como más oscura y más darks, ¿no es cierto? Claro. Y es medio tono, ¿cachai? Como que es una diferencia súper minúscula, pero es súper sustancial. Y esa decisión a veces, por ejemplo, nos pasó en un tema... No me acuerdo. En uno de los últimos que hemos Tierra grabado. con agua. Ya. Que la grabamos en un tono y después el Paris dijo, en verdad me acomoda más medio tono arriba. Y yo preocupado porque tenía unas notas muy agudas. Y tú así como, no, si en verdad llego, ahora como entrando el invierno, como quizás no, pero llego. Entonces, dale, la grabamos de nuevo. Y después escuchamos esta comparación y claro, pues,
la decisión no es mía, es del músico, porque es su canción. Es como que va a aparecer el nombre de él en el disco, no el mío. Entonces como, pucha, mira, yo creo que esta versión tiene esto, esto y esto. Es más oscura, quizás es un poco más íntima, y la versión medio tono más arriba es más como, impacta más, etcétera. Como que también esa decisión, desde mi punto de vista, uno tiene que como mostrar estas posibilidades que te da. Po. Claro. Y claro, y ahí la decisión es como, pucha, sí, ok, los pros son, me acomoda más, porque también uno puede grabar una canción en un tono y tocarla en vivo en otro, ¿no Claro. es cierto? Ed Sheeran canta Shape of You en cualquier tono menos en el que la grabó, po. Entonces, o al menos los registros que yo he visto en YouTube. Entonces, también eso ocurre, y puede ser, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues la decisión es del músico, pero uno tiene como que demostrar estas posibilidades que te da estos detalles, ¿no es cierto? Claro, sí. Yo creo que quizá también, o sea, como dinámica de trabajo, como de repente como salir de lo correcto e incorrecto, ¿no? Sino como, al Claro. menos en la música, como quienes hacemos música, no sé si exista ese lugar, ¿no? Lo que existe son decisiones que te van como llevando a distintos caminos. Y como esos caminos, a veces uno se quiere acercar más a una cosa que a la otra. Por ejemplo, como con el cambio de tono, a mí me pasó que creo, y que quizá puede ser subjetivo, en realidad puede no ser así, pero creo que a mí me atraviesa que principalmente la voz de esa canción, en medio tono más arriba, siento que efectivamente tengo como una impostación y un brillo mucho más bonito que medio tono abajo. Claro. Y en realidad medio lo... Y era una canción de amor, además, hay Claro, que decirlo. sí. Entonces, claro, la decisión pasa por eso, en el fondo. Claro. Y... Es muy bonita. Sí, eso. Es muy bonita. Eso. Igual, obviamente, hay un momento para hacer preguntas, pero si es que quieren, porque vamos a ir cambiando como de temas. Entonces, quizás si queremos como consultar o dar su opinión en relación a esto del productor musical, etcétera, o la visión que ustedes tienen aquí o en el chat, no sé, bienvenido sea. Se puede interrumpir en cualquier momento, no tengo ¿Hay ningún micrófono por ahí? problema. Sí, hay un micrófono. Sí, avisan y le damos nomás. Entonces, para avanzar, dejando de lado esto como del rol del productor, etcétera, que es muy... O sea, yo he escuchado muchos productores que hablan de esto, de este ítem, de este tópico del rol del productor, y claro, las visiones son diversas, tales como productores hay, ¿no es cierto? Entonces, como ya les contamos más o menos, o les conté lo que yo pienso. Entonces, me gustaría mostrarles ahora como esta como de la creatividad, ¿ya? Entonces, vamos a mirar y vamos a escuchar algunas sesiones de cosas que hemos grabado. No sé si se puede mostrar ahí el Pro Tools. Bacán, estamos. Entonces, vamos a partir con un tema. Este tema está publicado ya, está en todas las redes, todas las plataformas. Cuando partimos grabando con el Paris, me acuerdo que tenía ahí una grabadora, bueno, la tienes todavía. Claro. Una grabadora portátil. Una Tascam. Claro, estas típicas que tienen los dos micrófonos así, ¿no es cierto? Algunos así, no sé. XY. Pandemia. Plena pandemia. Sí. Ese fue el 2001. 2001. Sí, po. No, te fuiste muy para atrás. 2000. O sea, perdón, 2021. ¿No? ¿Qué onda? 2019. La pandemia, po. No tiene a todos confundidos. 2001. Se cayeron las Torres Gemelas. Claro. Sí. Sí, po. 2001, si ni siquiera salíamos del colegio. Colegio. Sí. No, te fuiste muy para atrás. No, claro, 2019. 2020. Claro. 2020. 2020, sí, po. 2020. 2020. Nos vimos ahí un tiempo por unas cuestiones ahí, por otras cosas relacionadas con mi casita. Surge esta inquietud, pues, oye, podría grabar, no sé qué. Y el Paris dice, sí, voy a grabar con alguien, lo tengo más o menos conversado, pero tengo una grabadora portátil. Entonces yo le digo, hagamos un tema, pues, juntos, para probar si esta cuestión funciona. Y el Paris graba una canción en tu casa. Me acuerdo que yo te pasé como un Ableton... Claro. 8, no sé, craqueado así, muy para que te corriera en tu compu. Claro. Te enseñé así rápidamente a setearlo, a poner rec en las pistas, como a ordenar para que pudiera grabar tus maquetas o tus pistas. Y sale esto. Obviamente venía con... Creo que aquí tiene todo lo que me mandaste tú. Que es esta pista que está acá arriba, que se llama... Es una canción Amapola, que es una canción del Paris que está dedicada a tu sobrina. Sí. A tu sobrina. A su sobrina. Y el Paris me manda esto, en el fondo, que es una canción armada
con voz, guitarra, y tenía algunos como un bajo con un sintetizador, Claro, algo así, muy maqueta. muy maqueta, pero armada la canción finalmente. Y no me da ninguna instrucción. Es como, esta es la canción, démosle. Entonces igual es bacán como para que vean el contraste, ¿no es cierto? De cómo llega y de cómo se va construyendo. Es esto. Sí, quiero, claro, como partir diciendo Disclaimer. de un músico que sabe muy poco Disclaimer. de uso de programas de producción. O sea, creo Ya, que pero no importa, no importa. la mayor experiencia la ha hecho ahora, ¿cachai? Claro. De hecho, ahora podría hacer lo que hiciste tú. Así que, Bacán. Entonces, llega así Amapola a mis oídos. Cada brisa es tuya, tú eres parte también de ella. Amapola, búscate en tu corazón del sur, tu pisada en flor, sol de libertad y amor. Así llega. Obviamente llega la canción completa. Yo aquí solo, perdón, saqué un extracto. Hay una guitarra, hay una voz. ¿Esto tú lo grabaste con todo al mismo tiempo o grabaste por pista? Sí, acordáis? creo como que fue como muy maqueta, así como... Guitarra, voz, grabándolo. cantaste y tocaste al Sí. tiro. Y Ya. después sobre eso como las otras cosas que Los- después aparecen que en realidad no vale la pena escucharlas tampoco. así Los que- trucos de Ableton Live. Así llega, ¿ya? Y me dices, la única instrucción fue como, esto es un vals, ¿cierto? Claro, sí. Es un valsecito, o Sí. sea, está en 3/4. Como 3/4 medio... Como buscar esta sonoridad. Claro. Ah, bueno, también en la conversa de producción uno habla de referentes, caleta. A veces pasáis como jornadas enteras escuchando música, oye, me gustaría sonar como esto, y ahí uno como productor anota, porque pues tenéis que como que, creo yo que eso también es pega de uno, como empaparse de la música, cómo va a sonar finalmente, pues como esta referencia. Y ahí, claro, pimponear, oye, escucha este grupo, enlace de Spotify, así como... Y bueno, el contexto de esta canción llevamos como, creo como 5 meses de la primera etapa de la pandemia. O sea, no se podía salir, no se podía hacer nada. Claro. Entonces medio como que interactuamos así y después yo empecé a salir como ilegalmente a la casa del Fabricio. Sí, Como no le digan a mirando las la hora, autoridades, como por favor. Urgido así como por la calle. Me acuerdo que tú echabais las herramientas, Claro, sí. como por si acaso, ¿no? Oh, es maestro, voy a Sí, arreglar porque unas yo cosas. soy, aparte de músico, soy eléctrico, entonces tenía permiso de trabajar en cualquier parte. Entonces andaba ahí. Metí un alicate y la guitarra. Era como muy sospechoso. Claro, Un claro. alicate en la funda de la guitarra. Y bueno, así construimos la canción. Prácticamente todo lo que tocamos acá lo tocamos entre los dos. Po. Claro. Sí. Claro, entonces están los temas y me distraje. No sé por qué. Ah, no, está bien. Perdón. Y claro, la opción era grabar encima de lo que ya había o regrabar la guitarra. Entonces ahí está la pega de uno de escuchar como la toma de la guitarra. Y el Paris tiene una cuestión que es ineludible, que va a estar en toda su música. El Paris es un respirón. Tú eres un respirón. Porque es asmático, entonces... De La repente... pesadilla de los sonistas. Sí. Es como... Está tocando y es como... Y filo, no lo vaya a sacar, ¿cachai? Es él tocando su guitarra. Como que... Yo no lucho contra eso. No me calienta la cabeza, nada. Nos reímos, filo. Pero ni se nota. Es como... Está normal. Está bien. Es música, ¿cachai? Como que no pasa nada. Y la guitarra que terminamos dejando en el tema es la guitarra original. La guitarra que el Paris grabó en su casa. Con esta Tascam, ¿no es cierto? Que es esta. Entonces sí, lo grabaste por pista. Sí. Esta es la guitarra. Que ahí está muteada la guitarra, como tocando la muteada. Tocándola con... Sí. No sé si se percibe bien, pero se escucha también como el golpeteo del pie, ¿no es cierto? Como de llevando el pulso, porque la grabaste con clic y igual es... O sea, a lo mejor para los que están más habituados es como, el clic. Es complejo el clic igual, ¿no es cierto? Es algo que no se mueve a diferencia de uno como persona que fluctúa, ¿no es cierto?, en diferentes ritmos. Entonces, como que iba llevando el pulso con el pie y se escucha. Entonces, la guitarra yo simplemente la trabajé con un par de plugins, no sé, la comprimí, bla, 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 le metí unos EQ. No me acuerdo ya ni qué le hice, pero esa guitarra quedó. Después, encima, le agregamos la voz o el bajo. La voz la voy a poner al final, para que
comparemos. Después podemos hacer el A, B. Le agregamos el bajo. Que el bajo soy yo, creo que grabé el bajo. Sí. Claro. Bueno, justo en esta parte aparece el bajo ahí, ¿no es cierto? En esa sección. A partir de ahí. Se van a dar cuenta. Ahí aparece el bajo. Entonces, claro, un bajo en 3/4, tum, tum, muy simple, muy funcional, pero que funciona. Muy funcional que funciona. Voy a agregar que creo que la primera muestra que te envié, tú me hiciste justamente la referencia. Ya más o menos estaba comprando la idea, pero sepárame las pistas. Ah, puede ser. Y yo como regrabé con medios muy mínimos. 250 veces. Claro, y ahí envié esta guitarra separada, me acuerdo. Claro. Sí. Claro. Después le fuimos incorporando otras sonoridades. El 4. Entonces ahora vamos con los mismos instrumentos, le sumamos el 4. Y ese 4 Nos dio muchos problemas. fue un terror, sí. Fue un terror porque estaba súper desajustado, Sí, claro, estaba descalibrado. sí. Pero lo logramos hacer funcionar. Claro, ahí por ejemplo, medio como que nos pasó esta experiencia. Plena pandemia, yo tenía un 4 que me lo había comprado hace un tiempo. No era como un 4 gama media nomás. Pero que igual sonaba bien, salvo que descubrimos, grabando, que estaba descalibrado levemente en algunos trastes y en algunos trasteaba. Entonces, primero hicimos una línea de 4, la grabamos, descubrimos que trasteaba. Como más o menos, creo como que hice una inversión de acordes. Sí, le pusimos algo un así. cejillo, cambiamos los acordes para ponerle cejillo. No trasteaba, pero sonaba desafinado, ponte tú. Sí, pues ahí sonaba descalibrado. Entonces, claro. Claro, era como ese ir y venir entre también decidir cuál es la mejor. Claro. Me acuerdo que lo llevé a un luthier que no funcionó tanto porque... ¿Por qué hacen eso los luthieres que a veces se hacen cargo de problemas que no son capaces de solucionar? En vez de decir así como no es mi área. Sí, de entonces expertise. no... Bueno, lo arregló temporalmente, entonces justo en ese tiempo, en ese momento, pudimos regrabar eso que sonó un poco Claro. mejor. Claro. Y después justo en esta parte era como un clímax de la canción. Entonces tomamos la decisión de grabar como unas percusiones y creo que al final salió la idea de las palmas. Pero que le aportó mucho. Voy a poner ahora esa idea... Perdón, me alejé el micrófono. Voy a poner ahora esa idea de las palmitas. Estas percusiones que partieron acá, mira. Entonces, esta es la idea. Entonces yo escuchaba como tan, 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 tan. Escuchaba como algunos ritmos. No sé, escuchaba ritmos en mi cabeza. Estoy loco, lo sé. Y quedó esto. Metimos huevitos ahí. Sí. Y ya después le pusimos como el cajón. Le pusimos un cajón Caja. y le caja agregamos también. un tambor. Claro, una caja. Como borde de caja, Claro. redoble. Medio festejo como ritmo. Sí. Sí. Sí, ahí ya como que nos desatamos buscando sonoridades. Sí. Y quedó así. Y ahí se construyó como el tema completo. El tema tiene... La primera parte es como solo guitarra, aparece el bajo y esta parte aparece bien tarde en la canción. Que esa, por supuesto, es una decisión muy poco como... ¿Cómo decirlo? Como estándar, ¿no es cierto? Porque el ritmo a veces pega el tiro en las canciones para que te impacte. En esta canción no, tomamos la decisión de hacerlo más tarde. Prácticamente en la mitad de la Sí, canción. sí.
y le aporta. Y bueno, y las voces las regrabamos y le agregamos algunas segundas y terceras voces y cuartas, y etcétera. Entonces voy a poner el A, que es como la maqueta. Cada brisa es tuya, tú eres parte también de ella. Amapola, búscate en tu... Me pasa que yo ya escucho el bajo al tiro. Y quedó así el tema, con la voz. Cada brisa es tuya, tú eres parte también de ella. Amapola, búscate en tu corazón del sur. Tu pisada en un flor, sol de libertad y amor. Entonces, de cómo llega la canción a cómo termina sonando, hay una gran distancia, pero en verdad lo que se hace es como construir encima, ¿no es cierto? La canción es la misma, solo se adorna, solo se arregla, como para las personas que les gusta hacer arreglos. El arreglo es esto cuando, ¿no es cierto?, se van agregando instrumentos y se hacen las partituras, etcétera. Entonces, para los que no saben. Entonces, en el fondo es como arreglar el tema, po. No en el sentido de que estaba mal y hay que arreglarlo, sino como hacer un arreglo instrumental, individual, de cada performance instrumental, ¿no es cierto? Entonces ese contraste creo que está interesante de verlo, como también pensando en cómo llegamos a la canción. Claro, sí. Eso. No sé si quieres agregar algo más de Amapola, si no podemos saltar a otro tema. No, o sea, yo creo que más o menos, creo que, bueno, esta fue la primera canción que grabamos. Claro. Vamos como entre la quinta y la sexta canción. Sí. Entonces ya llevamos un rato grabando. Se supone terminamos este año, en los próximos meses. Y, pero avanzamos, que eso es lo importante. Sí, es lo importante. Sí. Y en realidad, creo que este tema fue como la configuración del método en el cual íbamos a empezar a registrar el resto de las canciones. Entonces, fue una canción de mucho aprendizaje, prueba también. Claro. Y también fue como la única canción en la cual yo grabé algo fuera, como del estudio de Fabricio. ¿Cachai? Como Claro, en ese sí, pues de hecho, la única diferencia de esta canción con las otras es que esta, la maqueta inicial, la hicimos al tiro en el estudio y no era la maqueta inicial, sino que como que hicimos el tracking del tema completo ya con el instrumento que va, ¿no es cierto? Porque igual como el Paris toca hace tiempo y tiene sus temas ya súper aprendidos, tú podés tocarlos como cantando en tu cabeza en el fondo. Sí. Que esa también es una habilidad que no todos los músicos tienen, o a veces como, me perdí, llevo haciendo tum, 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 mucho rato, no sé en qué parte voy, que es normal, digamos. Entonces, el Paris puede como decir, aquí va esta parte, etcétera. Entonces, después, yo lo que hago es como ir marcando, ir poniendo estas marcas en Pro Tools, ¿no es cierto?, arribita de las secciones de la canción para tratar de entenderla mejor e ir tomando decisiones. Aquí vamos a poner un cajón, aquí vamos a poner la batería, aquí entra la guitarra, etcétera. Claro. Sí, y de hecho como que las canciones que hemos avanzado más adelante han sido medio haciendo un proceso muy similar a este, pero haciéndolo en el estudio, ¿no? Como, por ejemplo, armamos, sobre todo desde la guitarra, que es como la centralidad, entre comillas, sonora mía. Y desde ahí, por ejemplo, grabamos la canción completa y desde ahí vamos agregando, metiendo, resolviendo, qué sé yo. Sí. Lo que les voy a mostrar ahora es la grabación de un tema que nosotros tomamos la decisión de... tú tomaste la decisión. Porque el Paris toca guitarra, cuerdas de nylon, ¿no es cierto?, clásica. Y yo tengo una guitarra con cuerdas metálicas. Y no sé cuál fue el concepto detrás de tocarlo en esa guitarra, pero decidió grabarlo en esa. Claro. ¿Cuál fue? ¿Te acordás? Sí, yo creo que sí. O lo puedes inventar ahora. O lo invento también. Sí, no, en realidad creo como que tiene que ver con que, al menos como estamos grabando el disco y como estamos grabando las canciones, como medio en términos compositivos, todas las canciones que estamos registrando, las que hemos grabado y las que nos quedan por grabar, ya están compuestas completamente. O sea, como en términos de letra, salvo quizá muy pequeños detalles, y en términos como de... compositivamente en su armonía, melodía central, etc. Pero lo que sí hemos estado recreando en el estudio es justamente creo como dándole el universo sonoro que quiero para la canción. Claro. Entonces,
A veces creo que quizá lo adecuado sea solo una guitarra o algo muy minimalista, y a veces en otras como que hemos pensado otras direcciones sonoras justamente como en realidad como pensando en la sonoridad, o al menos para mí como creativamente, en disposición de la canción y no al Claro. contrario. Como yo tengo la suerte, o quizás no tanto, no sé, depende por dónde se le mire, que no tengo como una banda musical propiamente tal, entonces no tengo en el fondo como esa... Como dependencia un poco. Claro, o como imposición sonora, como Claro. que tiene que ir desde ese lugar permanentemente, sino como que lo que hemos estado haciendo es como tocando nosotros diversos instrumentos, invitando a también otros músicos y músicas a la grabación, entonces medio como que le vamos dotando este timbre a como más o menos donde yo voy percibiendo que quiero que vaya en la dirección de la canción, y con esta canción medio pasó eso, ¿no? Como que siempre la pensé como con cuerdas de metal, con una sonoridad diferente, por ejemplo, como a la clásica como guitarra de nylon y voz, como pensando, por No tan ejemplo... como cantautor, sino más como banda. Claro, sí. Esta canción está configurada más como banda, en el Claro, fondo. sí. Y creo como que me había pasado eso en casi todas las canciones que hemos grabado, como que le hemos dotado de una sonoridad propia. Claro. Sin embargo, creo como que en general, por eso creo que le estamos haciendo el disco, es que hay ciertas líneas comunes en cada canción. Sí, lógico, dialogan Pero, entre ellas. claro, pero hay canciones que tienen batería, otras que no lo van a tener, tienen Claro. otras percusiones, pero hay como líneas, como vectores comunes en todas las canciones. Sí. Eso. Entonces, esta canción tiene esta guitarra electroacústica, que es una guitarra con cuerdas de metal. Eso, muy sencillo. De hecho, está tocado con uñeta, creo. Sí. Que es algo que también no está habituado al París y es como... Mira, tócalo con los dedos, ya, suena así. Con las uñas, en el fondo. Tócalo con la uñeta, suena así. Ya, sí, me gusta con uñeta. También hay que probar esas cosas. La uñeta a veces influye, el grosor de la uñeta, etcétera, eso influye mucho. Y hay que probar. Sobre esto le construimos... voy a avanzar un poquito más rápido en este tema. Le construimos después el bajo. Generalmente es como guitarra bajo. Que es este bajo. Es muy atmosférico el bajo, como líneas largas, como notas. Claro. Tiene eso. Tiene esas como melodías. Claro, porque además, dicho sea de paso, de repente las canciones del Paris llegan con la guitarra, grabáis una voz como maqueta y a veces yo me quedo construyendo el bajo, no sé qué, o algo, como propuesta también. Eso también es como interesante desde mi punto de vista, como proponer algo desde la creatividad. Y sale Fabricio Músico ahí. Claro, claro. Generalmente ese rato obviamente soy yo en el estudio cuando ya te vayas, así como, o algún otro día. Y propongo, y después escuchamos, o bien construimos sobre eso, o se reemplaza. Tampoco hay cero rollo, no me daña mi ego de músico. Después sobre eso está la batería. A este tema le grabamos batería y decidimos hacerlo con plumillas, en vez de con baquetas, porque probamos también como con baquetas y sonaba bien, pero después probamos con plumilla, que no teníamos. Y lo pensamos. Fue Sí. como, no, esto tiene que ser grabado con plumilla. Ya compramos plumilla. Viendo videos me ninguno acuerdo lo- de... Porque yo toqué la batería, pero no soy baterista. Y viendo videos de técnicas de plumilla, y es terrible difícil. Po. Porque quieren hacer Como muy difícil. No lo logré, obviamente, entonces lo toqué como si fuera con baquetas, pero con plumilla. que suena muy bien. Sí, suena bien. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Voy a poner la batería solita y después sumo la guitarra y el bajo. El armónico de la caja. Eso. Después, la voz. Que es esto. Ir viviendo al riesgo, mujer, viento de cordillera, mareja de risas,
Ese tema es una canción que el París le dedicó a su madre. No sé si queréis contar esa historia. No. Filo. Bueno, sí. O sea, se la- como que era así. Sí, es un tema como muy emotivo para mí, como muy importante también, creo como que logró como, o logré como hablar Claro. algunas cosas, ¿no? Y nada, pues, como siento como que también medio como perspectivamos esa emotividad en la sonoridad. Claro. Como Claro. subjetivamente todo esto, claro, como, Interpretando a la otra persona en el fondo. claro. Entonces salió esta idea de grabar como unas guitarras eléctricas lejanas. Y salí yo con la guitarra eléctrica y el slide. Y grabé esto. Me acuerdo que fue como tocando nomás encima. Sí, medio lo comentamos porque, bueno, hay como medio como una imagen pictórica, creo como que le intentamos dar, ya como muy subjetivo, pero que tenía que ver con que, bueno, mis ancestros, por el lado materno, son del Biobío y trabajaban en el mar. Como durante muchas generaciones trabajaron como pescando y cazando ballenas. Entonces medio como haciendo como Claro. una de vuelta a eso, como que al mismo tiempo era como, como una historia muy brutal, como el hecho de cazar ballenas, al mismo tiempo como muy La historia. como histórico y heroico también, esa relación muy salvaje con la naturaleza. Entonces medio quisimos recrear como los diálogos como de Ballena. las ballenas, Claro, como, cantos de ballena. como captados en estos micrófonos marinos, algo así, y medio lo intentamos hacer como con la guitarra, como Que es una guitarra Una eléctrica locura. con slide para sacarle como mucho ataque y que tuviera mucho como sustain y ponerle mucha reverb, básicamente. Y lo que hicimos fue panearla, jugar con los paneos para este diálogo. La voy a poner solita para que la escuchen. ¿Qué es esto? Es esta que está acá. Es una Telecaster, por si acaso. Es como eso, muy sencillo. Y al final me acuerdo que me mandé ahí un solo pentatónico. Una cosa así. Y queda todo así. Ir viviendo al riesgo. Mujer, viento de cordillera, mareja de risas. Tu nombre corre a prisa entre las niñas de dormida. Mujer, vuela una vez más para despedirme bien. Que la lluvia limpie la casa, pa' mirarte en las ventanas. Ya, ahí está. Entonces, claro, pues, esa fue como... Este tema, claro, tiene batería, bajo, guitarra electroacústica, o sea, con puertas de metal y guitarra eléctrica y la voz. Entonces, es como una banda tocando este tema, una banda con batería con plumilla, con sus características particulares, ¿no es cierto? Pero es una configuración muy tradicional, a diferencia del tema anterior. Pero, insisto, igual dialoga con el tema anterior, creo yo. Además que obviamente está tu voz como factor común, y son tus canciones. Pero finalmente desde ahí se construye, ¿no es cierto?, este tema. Muy lindo por lo demás. No sé si queréis agregar algo más. no, Bacán. todo bacán. Micrófono, pregunta. Sí. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cómo a la hora de grabar los temas piensas en el en vivo también? Porque, o sea, Buena se supone que un disco uno lo piensa también para lanzarlo en algún momento. Entonces, Bacán. como por ejemplo, sobre todo tú que eres cantautor y estás solo y tú grabas todos los instrumentos. No Entonces, todos, no todos. Bueno, la mayoría de los otros instrumentos. ¿Cómo se piensa el proceso de grabación también en función de lo que va a ser el lanzamiento del Claro. disco y el en vivo? Porque de repente uno no sé, pues, oye, quiero agregarle un corno francés y no conozco a nadie que toque corno Claro. francés. El ¿cachai? Víctor Pino. Entonces, como también, como que mantengo mis ansias de agregarle cosas también Claro. a la música, porque Sí. uno de repente es ansioso en ese aspecto. Bacán. Muy buena Es pregunta. una, sí. Voy a dejar al subsecretario. No. ¿Respondes tú? ¿Respondo yo? Yo puedo, sí. Dale, por ya, favor. sí.
Creo no que lo una- habíamos pensado. Ah, no, mentira. No, nos acabamos de desayunar con esto, no saben qué hacer. No, en realidad es algo que creo como que justamente medio iniciando el proyecto del disco nos propusimos, que es que justamente como en esta nueva fase de hacer música, si estamos con el proyecto de montar un ensamble como que se adecue lo más cercano a poder tocar en vivo con la sonoridad que estamos sacando del disco igual, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, como pensando, por ejemplo, plataforma como percusionista, baterista, eso como que dialogue con eso, bajo, como insustituible prácticamente. Sí, sí, el bajo es como Sí, pieza fundamental. guitarra, guitarra mía y como otras guitarras, como por ejemplo, como Fabricio, como haciendo algunos arreglos. El algunas galleta. cosas. Y galleta, completamente. Claro, Productor, músico. esa es una opción, ¿no es cierto? Como tener a alguien que sea como el multiinstrumentista que toque ese otro instrumento. Pero también, como algunos músicos lo saben, obviamente se puede hacer una reducción también de un tema, po, ¿no es cierto? Como estilo unplugged o estilo... Se puede hacer eso, po. Entonces, otra de las alternativas que hemos conversado también para el en vivo... A ver, al momento de grabar una canción, creo que ese no es tema. Como que uno... Lo que la canción mande es lo que le vamos poniendo. No tomamos esa decisión desde como ese punto de vista, ¿cachai? Como de decir, no, esto no lo voy a grabar porque después no lo voy a poder tocar, ¿cachai? Nunca ha menos sido... para nosotros, como- Claro, nunca ha sí. sido ese el caso. Porque también hay una melodía que a lo mejor la está haciendo, no sé, por un corno. Y la voy a hacer con un teclado, ¿cachai? La voy a hacer con una guitarra eléctrica, la voy a hacer con otro instrumento. Se puede sustituir, o se puede reducir o reemplazar, o como se le quiera decir. Entonces no nos ha pasado eso, ¿cachai? Al momento, para responder tu pregunta, al momento de producir, no nos ha pasado eso de decidir, no grabemos esto porque no lo vamos a poder tocar. La única como decisión, creo, es como la canción, ¿cachai? Claro. Sí. Eso. Sí, de hecho, como en general los instrumentos como más atípicos que han estado al menos que llevan la presión en una canción, sí como al menos hay como una proyección y como un nexo con el músico. Por ejemplo, grabamos en un tema que no lo va a mostrar ahora, creo, clarinete, ¿no? Pero, claro, obviamente al momento de mostrarla en vivo, por supuesto que queremos integrarla, ¿no? Claro. Como eso. Sí. Claro, pero también nos ha pasado que eso también es interesante, como cuando trabajáis con una persona que lleva tanto tiempo haciendo música, como de repente considerar otras personas para los temas, pues como, oh, le vendría bien esto. Entonces también hemos tenido muchos invitados. Sí. Eso hay que decirlo también. Estamos teniendo y tendremos también. Sí, hemos tenido mucha gente invitada haciendo melodías o participaciones así como, por ejemplo, yo en la guitarra eléctrica, como el clarinete. Hay una canción que les vamos a mostrar ahora que debería llevar trombón, que no lo hemos grabado todavía. ¿Dónde está el trombonista? Pronto. No sabemos, pero... Pronto se viene. ¿Qué más? Tuvimos un invitado en otro tema, también haciendo unos solos de guitarra eléctrica. Claro. Hermosos. Hermoso. Bozuki también. Sí, voces. Tenemos otros cantantes invitados. Entonces, claro, de repente uno tiene que tomar la decisión de decir, pucha, esto no va nomás, o esto, ¿cachai? Como eso. Sí. Entonces, para avanzar con este último temita, voy a contar igual, ¿no es cierto? Parte con esta guitarra, que este tema tiene la particularidad... Puse y paré, qué pésimo. Este tema tiene la particularidad de que es como un loop. Va tocando los 3 mismos acordes, los 4 mismos acordes todo el rato. Lo único que cambia es la intensidad en la que va sonando la guitarra. Entonces, esa es como la idea de los 4 acordes. Y este tema, por el de qué habla, decidimos, este es el estribillo de la canción, decidimos en este estribillo hacer como irnos al chancho con sonoridades. No sé si este fue el orden, efectivamente, pero le pusimos. Está la guitarra acústica. Después le grabamos un 4, que puede ser esto. Miento, no fue el 4 lo primero, pero no importa, ya lo escuchamos. Le grabamos la guitarra y después le grabamos un piano. Que es un plugin, por si acaso, no es un piano. No fuimos a grabar ningún piano. Es esto.
Pero que es como una capa sonora de piano. Sí. Es eso, es una capa sonora de piano. Entonces está la guitarra, el 4, y después decidimos grabarle como también, de repente uno como que se deja influenciar por lo que ve o por lo que escucha. Y justo me acuerdo que había visto un video de... No me acuerdo de quién era. Parece que era como de este canal de YouTube de Produce Like a Pro, no sé. Alguno así, que hay una técnica que se llama como la guitarra Nashville, que es la guitarra electroacústica de 12 cuerdas. Como que nunca graban una guitarra electroacústica de 12 cuerdas. La guitarra electroacústica de 12 cuerdas se ocupa para tocar en vivo. Cuando se graba una guitarra de 6 cuerdas normal y se graba la guitarra Nashville, haciendo lo mismo, en el fondo tocando lo mismo. Que la guitarra Nashville son las 3 primeras cuerdas de la guitarra y las 3 siguientes octavadas, agudas. Entonces tú tocas el acorde y suena como las otras 6 cuerdas de la guitarra electroacústica. ¿Cachai? Porque si grabáis en una guitarra de 12 cuerdas, corres el riesgo de que el dedo no la chuntí, no sé qué. Entonces se graba, es una técnica gringa, ¿no es cierto? La guitarra Nashville. El tip ahí para los amigos de ella. Y decidimos hacer eso. Pero como no teníamos una guitarra Nashville, lo que hice fue grabar una guitarra electroacústica normal y después grabar una guitarra electroacústica con cejillo, muy aguda, ¿no es cierto? Los mismos acordes, para que se generara como el acorde repetido muchas veces. Entonces tenemos el acorde que se repite 4 veces constantemente como un loop y le agregamos esta capa que le pusimos guitar wall o muro de guitarras. ¿Qué es esto? Que además está tocado así como tarararara, muy como al callo, así, muy al choque. Y eso está súper bajito en la mezcla, porque es como bien dijiste tú, una capita, ¿no es cierto? Una capita sonora. No nos interesa que eso se note así al detalle. Oh, hay una guitarra de 12 cuerdas. Es una capita que junto a la guitarra, al 4 y al piano y al bajo, suena esto. Voy a sacar un poquito el bajo. Entonces, es como un ejército. Claro. Es una jauría. De hecho, como lo hablamos en algún momento, como de una masa sonora. Claro. Como que, claro, se puede como identificar cosas, pero en realidad la intención era generar esta especie de masa sonora, como que esa fuese como la protagonista, ¿no? Claro. Sí. Entonces a eso obviamente después al final está sumada la batería y la voz. Voy a poner la batería y después voy a incorporar la voz. Para poner la batería y el bajo como solitos, para que escuchen como eso. Y por ejemplo, ese beat de batería es explorando como ritmos con la canción en loop. Sí. Creo que salió así. ¿No es cierto? Como un poco cuando yo grabo batería, esta batería también la grabé yo, es como lo que me tira la canción, el ritmo, como, no sé, lo que suena en mi cabeza. Claro. Pero voy probando, obviamente. Sí. Y lo pimponeamos. Sí, eso. Como que, por ejemplo, al menos como... Bueno, igual nos ha pasado con otros músicos que han participado, pero más o menos lo que hacemos es como una proyección de lo que queremos lograr y de ahí lo intentamos. Claro. Y Nos salga o no. claro, a veces claro. Pero sí, hay un tema, hasta ponte, ahora- que intentamos grabar un bombo andino y fallé yo miserablemente, fallamos. O sea, un bombo legüero, Claro, porque no teníamos bombo porque legüero, no entonces teníamos inventamos bombo, otra cosa. lo inventamos y después nos conseguimos un bombo y no sonaba tan... No, entonces fue como tenemos que llamar a alguien que toque bombo. Sí. Entonces ese proceso igual es bacán. El de darse cuenta que fallaste. Ah, no. Y la canción con la voz finalmente es esto. Con nuestro pobre control devoramos todo lo que tocamos.
mordiendo la carne, mordiendo el amor, mordiéndonos, mordiéndonos. Jauría de hombre matando el amor, jauría de hombre matando el amor, jauría de hombre matando el amor. Entonces también en las voces incluso hicimos algo muy parecido con esa capa de guitarras, ¿no es cierto? Como de poner unas voces graves a los lados, que fue una idea que saqué también de un músico escuchando referencias. Los músicos hacen cosas muy bacanas y las cosas hay que copiarlas. Cuando están buenas hay que copiarlas. Y hicimos esta idea, probamos, encontramos que sonaba bien y la dejamos. ¿No es cierto? Que es esto. Devoramos todo, todo lo que tocamos, mordiendo la carne, mordiendo el amor. ¿No es cierto? Está la voz aguda principal y están estas voces como graves a los lados, que en la mezcla general están súper ocultas, pero es de nuevo esta capa de sonidos. Devoramos todo, todo lo que tocamos, mordiendo la carne, mordiendo el amor, mordiéndonos, mordiéndonos. Eso. Bacán. Sí. Buen tema. A este tema le falta un trombón. Que lo va a grabar el bolita que está ahí. Eso. Eso más o menos. Obviamente no quisimos traer más como canciones, más como extractos de canciones, porque podríamos estar hasta las tantas. Pero en general las canciones se van construyendo así, con el París. Como armamos la estructura del tema, vamos probando sonoridades. Hay canciones que tienen, como bien digo, el cajón. Hay canciones que tienen batería, guitarra eléctrica. Hay canciones que tienen... Hay un tema que tiene un bouzouki irlandés, que yo tenía por ahí de mi época celta, vikingo, no sé, qué me creía. Y me compré un bouzouki irlandés que no es... Bueno, pueden googlearlo, es un instrumento muy especial. No es como fino y elegante, es más bien de bajo pelo. Pero funcionó, quedó bacán, porque suena como, es como una especie de tiple, de mandolina, es como una cosa así intermedia. Entonces también, si es que el instrumento funciona, lo incorporamos, ¿no es cierto? Como el piano, etcétera, como instrumentos que están ahí, pues, están disponibles. Hoy en día, como grabar en tu casa, te permite eso, ¿no es cierto? Como producir. Y yo invito a toda la gente a que si quiere grabar su música, obviamente, y necesita como un empujón para hacerlo en su casa, o venir a Crea Rock, o grabarlo en Perro Gris Studio, que es mi estudio, o buscar otros estudios en Rumband, o no sé qué, como que denle. O sea, hoy en día están las posibilidades para hacerlo bacán. Ayer caché que Audient sacó una interfaz nueva como de 8 canales, que vale como $500, así es como... Es una locura, o sea, es una locura como las máquinas se han vuelto más accesibles para los usuarios, po. Entonces, eso hace que, claro, haya mucha más gente haciendo música, pero es bacán igual, po. Te permite hacer estas cosas, po. Entonces, yo grabo en mi casa con los perros ahí como... ¿No es Claro. cierto? Las A veces perritas. nos pasa, ¿no? Como grabamos una línea y se escuchan los ladrillos. Claro, Ya, hay que este hacerla de ladrillo nuevo. queda, este no. Claro, claro. Eso como a grandes rasgos. Creo que dije todo lo que tenía aquí. No sé si hay más preguntas, comentarios. El primero, un gran aplauso para los chiquillos que se esperaron, que hicieron una gran clase. Muchas gracias por venir por acá, en nombre de Crea Rock y de toda la producción de Rumband. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Paris. Y bueno, para iniciar esta ronda de preguntas, que es lo que viene ahora, vamos a ir intercalando entre preguntas al público y preguntas de... Hay preguntas en el chat. Y la pregunta en el chat. Buena. Sí, existen. Ok. Bueno, para comenzar, partimos con alguien del público aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, Comentario, consulta, sí. duda, comentarios? Y soy el Bolita, hola. Una pregunta directa al Paris. Considerando en que me pongo en ese punto en que antes de concretar este proyecto con el Fabricio, ¿tú te imaginabas el producto final de estas canciones, de las 3 o 2 que mostraron, o de las 3, en relación a tu idea original, ya este producto final que acabamos de escuchar hoy día estaba dentro de tu inconsciente, o sea, de tu mente, o estás totalmente como sorprendido de lo que en este caso, De lo que terminó sonando. de lo que hizo dando con todo este trabajo, proceso que hicieron con el Fabricio? Buena, bacán. Gracias por la pregunta. Buena pregunta.
Muy buena pregunta. Mira, yo creo que te lo respondo así, sí y no. Yo creo que justamente como me devuelvo medio como a la experiencia de grabar y del espacio en el cual tú estés grabando, porque yo cuando me propuse ya hacer un disco como con pretensiones de registro como profesional, de alta calidad, etcétera, en realidad medio como lo que me remitía era muy también, y creo que en ese sentido la dinámica con Fabricio, y quizá Fabricio, porque yo sé que también hay grabado con él, o quienes han grabado con él, la tiene, que es una dinámica muy, es bien lejana como de la dinámica como de el músico y el servicio que contrata, ¿no? Como que hay una distancia ahí importante, y yo creo que al menos como lo hemos estado haciendo, ha habido una relación que hemos estado generando como en conjunto con amistad, etcétera, pero como desde lo profesional, que justamente creo que va posibilitando eso. Y creo que eso es súper fundamental. Y también ha sido un aprendizaje para mí. Cuando grabamos la primera canción que mostramos, yo creo que también en ese sentido, para mí ha sido en algún momento ir cachando, como diciendo, ya, estas son las posibilidades que tenemos de desplegar las canciones con los medios que tenemos acá, ¿cachai? Y como desde ahí tratar de ir también como adaptando y conciliando lo que voy pensando como sonoramente en la canción con los medios que tenemos, ¿cachai? Y como desde ese lugar en general como que nos hemos acotado como a eso, como decir ya, tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos guitarra eléctrica, tenemos cuatro, tenemos percusiones, tenemos batería, ya como desde ahí ir construyendo las canciones. Y como desde ese lugar creo que sí hay una proyección de esa búsqueda como sonora, como del resultado sonoro final, pero por supuesto que igual hay como un grado de sorpresa y de alegría de poder verlo concretado, ¿no? Como después de escucharlo y decir, incluso como suena mejor de lo que yo esperaba en un inicio, y creo que, bueno, nos pasa medio, quizá a todos en algún momento, hablo como desde el lugar del músico o la música, etcétera, que tiene que ver con este momento entre como el tener una obra creativa ahí, como pasar el momento de la composición, de tener algo que no esté registrado, y el espacio entre eso y el registro, que es como, al menos para mí es como medio ese espacio, como un salto al vacío, ¿no? Como de decir, entre lo que pretendo y me gustaría que sonara y lo que suena finalmente. Creo que ese momento siempre ha sido hasta ahora muy gratificante, ¿cachai? Como de escuchar el resultado final y decir, esto es lo que estábamos buscando, ¿cachai? Y en ese sentido, bueno, yo creo que en medio respondo ahí la pregunta, como que es como la complejidad de la construcción al final. Yo al menos siento así como el proceso del disco, como en la parte compositiva, en términos como de sonoridad inicial, como armónica, melódica, como letrística, como tengo todo eso ya listo, pero sí hay un espacio justamente, que es lo que decía Fabricio, como ese espacio creativo de la producción, que lo estamos trabajando juntos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay muchísimos de los criterios justamente del Fabricio músico, como que va aportando a eso y que como que vamos acordando, como conversando. Sí. Bacán. Muchas gracias, chiquillos. Otra pregunta proveniente del chat de Cristian Muñoz. ¿Hasta qué punto, esta pregunta es para Fabricio. ¿Hasta qué punto el productor se permite modificar o sugerir un cambio en los temas, haciendo un paralelismo entre lo que pasa con las películas y la postproducción donde se eliminan las escenas? Buena. Pucha, yo creo que es difícil como establecer así certeramente, creo yo, un punto así como hasta aquí llego, ¿cachai? Pero por eso decía que, o sea, finalmente es una comunicación. Finalmente es una comunicación que se da con el músico, entre yo, ¿no es cierto? Entre mí, no sé cómo se dice, yo persona, y el músico, ¿no es cierto? Como la comunicación, el diálogo va y viene, po. Entonces creo que ahí uno tiene que ser lo suficientemente como emocionalmente inteligente, ¿no es cierto? Para darse cuenta cuando uno toca una tecla que a lo mejor no está tan bien, porque, insisto, al menos una visión que tengo yo y lo he conversado con otros músicos también.
el nombre que sale ahí al final no va a ser el mío, ¿cachai? No va a ser Fabricio Tello, presenta a... No, va a ser el Paris Valenzuela, va a ser los otros grupos con los que he trabajado. Entonces, no estoy trabajando en Hollywood, ¿cachai? Para hacer un poco el paralelo como con la pregunta y para responder también. Estoy trabajando para un músico que quiere expresar creativamente lo que siente, lo que le pasa, etc. Entonces, mi sugerencia siempre va desde ahí, como desde la música, ¿cachai? Desde lo que... No le voy a cambiar la letra, a no ser que encuentre que no rima, pero siempre es una sugerencia, ¿cachai? Y la decisión final es del músico. Entonces, porque no tenemos un presupuesto como limitado, o sea, bueno, el presupuesto del músico, ¿no? Obviamente, eso es negociable, siempre aparece, por ahí sí aparecen esas preguntas como de cuánto cobrar, siempre aparecen esas preguntas en las cosas de producción, pero no importa. Hasta ahora no. Ya, bacán, porque es irrespondible esa pregunta. Pero claro, no tenemos como ese presupuesto acotado como en las películas, ¿no es cierto? Como de Hollywood. O bueno, de lo que sea, ¿cachai? Como te ganaste un fondar para hacer una película, tenés esta plata para hacerla y claro, en el corte final no alcanza porque no llegáis con la plata, ¿cachai? Nosotros disponemos de un tiempo, no nos autolimitamos. O sea, uno se pone fechas, límites, para decir ya, ojalá que esto salga este año, pero es flexible, ¿cachai? O sea, creo que también aprendimos en estos últimos años de pandemia que las cosas que uno tenía programadas, muchas se fueron... para otro lado, entonces, por no decir algo más. Entonces, claro, la sugerencia siempre va hacia el músico y la decisión final es del músico, ¿cachai? Yo insisto, no es que si no toman mi sugerencia, no es que yo vaya a decir, oh, lo mío era más bacán. Quizás yo lo puedo pensar, pero me lo dejo para mí, ¿cachai? Porque no construye eso, pues en ningún caso va a construir eso en nuestra relación, o incluso en la música o en la canción o lo que sea. No construye yo decirle, oye, ¿sabes que encuentro que lo mío era más bacán? Como que no tiene mucho sentido, ¿cachai? Entonces, para responder un poco esa pregunta, creo que es eso, como... Yo soy muy... También eso se habla al principio. Yo soy muy abierto a decir lo que pienso, intentar decirlo de la mejor forma posible. Incluso a veces me dicen, pucha, no creo. Y yo le digo, déjame probar. Y les hago como una edición rápida en Pro Tools, ¿cachai? Así como, creo que esto debería ser en este ritmo. Lo edito, lo escuchamos. Y puede ser la respuesta, no me gustó. Listo, volvemos para atrás, control Z, porque se puede. Control Z, y le damos, ¿cachai? Move on, como continuamos con lo que sigue. Y así se va construyendo. Pero es una relación dialógica, entonces, claro, va y viene, creo yo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del público? ¿O seguimos con el chat? Aquí mi amigo, preséntate con tu nombre y la pregunta. Hola, me llamo José. Mucho gusto. Mi pregunta es para Fabricio. ¿Cuánto cobráis? Hablaste de cómo el enfoque pedagógico te ayudó en lo que es la producción musical. Claro. Me gustaría ver para otro lado. Buena. ¿Cómo el enfoque de la producción musical te ayudó en la pedagogía? Bacán. Pregunta de colega a colega. Buena, grande, profe. Qué interesante, Profe de ¿no? música. Buena pregunta. Apretas control Z con tu estudiante. Claro. No aprendió control Z. Buena. ¿Sabéis en lo que yo creo que me ha ayudado bastante? Es como, porque yo en mi carrera, a lo mejor voy a ponerme un poco latero, pero yo así de adolescente era muy metalero. Bueno, nos conocíamos de chiquito. Era muy metalero, no sé qué, tenía un estilo musical. Después entré a la universidad, a lo mejor a estudiar pedagogía, y uno tiene que abrirse a otros estilos musicales. Le empecé a agarrar el gusto a otros estilos musicales, no sé qué, o a otras formas de interpretar la música, o de entender la música, sin este sesgo, ¿no es cierto?, de lo que a mí me gusta versus lo que no me gusta. Y la producción me enseñó brígidamente a abrir más eso, ¿cachai? De hecho, como que la producción, obviamente los artistas como pop, así, están mega bien producidos y suena bacán, pues. Entonces como que me ha enseñado a tener como este abanico o estas antenitas, no sé cómo decirlo, como más abiertas a lo que le pasa al estudiante, ¿cachai? Como desde la música que escuchan ellos, porque los niños escuchan otras músicas, y nosotros los adultos los juzgamos por eso, así como a nosotros nos juzgaron cuando éramos adolescentes y escuchábamos esos metálicos, ¿cachai? Como, oye, escuchan todo eso. Entonces, como, claro, también ese como llamado a atención, pues decir, pucha, no caer en eso. Y la producción me enseñó eso, como a fijarme en otras cosas, ¿cachai? Que no es solo como lo bacán que toca alguien o lo linda que es una canción, sino también lo bien que suena. Eso es la producción. Y en la pedagogía es como el mismo criterio, como decir, pucha, quizás este cabro o esta cabra, no sé, no es tan seco para lo que hace, como no es tan virtuoso, digamos, pero sí tiene mucho ángel, o sí, ¿cachai? Como a tener esa apertura. Eso creo que
me ha enseñado. Y en el sentido como del... Me distraigo muy fácil, lo siento. Como en el sentido de tener como la apertura como de criterios, ¿cachai? Como eso me lo ha enseñado mucho la producción. Y también para el otro lado, obviamente uno tiene que planificar lo que trabaja, pues, ¿cachai? Como para hablarle la lata a los profes. Uno de profe planifica su clase, ¿cachai? Etcétera, con los momentos. No son iguales una producción musical, pero uno también tiene que ser ordenado. Más si va a trabajar como a lo mejor con un amigo, ¿cachai? Como con... Estoy respondiendo otra cosa, pero no importa. Me acordé. Como ser ordenado, ¿cachai? Yo trato de trabajar como con un Excel o con una plantilla en la que vemos como las cosas que faltan en cada tema, para no llegar al corte final y es como, no grabamos el 4 en tal canción, ¿cachai? Tratar de anotar lo que vais grabando, proyectarse en las fechas, acordarlos, calendarizar, etcétera. Todo eso, la pedagogía me ayudó caleta en eso, ¿cachai? Como el viceversa. Entonces, no sé si respondo ahí, pero por ahí, bacán. Muchas gracias. Otra pregunta del chat va para Paris y es de Adolfo Jiménez. Quiere saber si en lo primitivo de la composición, cómo parte creando una canción. Si primero nace la letra o primero la melodía. Ya, bacán. Un saludo a Adolfo, ¿no? Adolfo. Bacán. Bueno, yo creo que es una pregunta que puede tener muchas respuestas, creo, sí. Y al menos desde mi lugar como músico y creo como de los lugares que más me hace sentido hacer música es justamente como el momento de la creación. Al menos para mí en general es como un momento muy íntimo y también es una pregunta que permanentemente me hago, ¿no? Como cuando hay una pulsión de crear. Yo, en mi experiencia, creo que no hay ninguna norma ni ninguna regla como para pretender hacer eso, ¿no? Y bueno, creo que también en ese sentido siendo como tratar de romper con los maestros o las maestras, al menos como las referencias que tenemos cada uno como músico, músique, en tanto como referencias musicales o creadores. Pienso mucho como justamente como en ese lugar, como en esa como cita tan genial de La Violeta, como que cuando dice como la creación no tiene ninguna regla, ningún estándar, es como un pájaro en vuelo, como que toma su camino libre, y yo creo que es muy cierto, y en realidad quizá como el camino, al menos para mí, es ir encontrando justamente esas cosas en uno mismo. Yo al menos no tengo una fórmula para crear, pero sí voy encontrando ciertas ideas que me ayudan a impulsar. A veces simplemente, por ejemplo, como de estar tocando y de repente sale una musicalidad, una armonía, etcétera, que me gusta, simplemente desde ese lugar, y puedo empezar algo desde ahí, o incluso lo puedo guardar y durante semanas, a veces hasta meses o años, queda ahí, la vuelvo a escuchar y me da sentido y puede dar pie para iniciar alguna cosa. O a veces puede ser también de otra forma. A mí me gusta mucho escribir. De hecho, como a veces me he sentido más como letrista que músico en ese sentido. A veces parte también desde la letra. A veces parte de las dos cosas en conjunto. Como que yo siento que en ese sentido, como al menos mi experiencia ha sido muy dinámica. A veces busco un tema libre, o a veces como me propongo un pie forzado, ¿no? Decir, quiero hablar sobre esto, ¿no? Y desde ahí voy construyendo. Y creo que cada una de esas formas de crear es un camino que te va entregando diferentes cosas. Como el pie forzado, por ejemplo, puede servirte mucho para ordenar una idea general de lo que uno quiera decir la canción, pero también para una mente dispersa, por ejemplo, como yo soy bastante disperso, también es una camisa de fuerza que de repente me cuesta harto moverme en ella, ¿no? A veces lo logro resolver, a veces no. Creo que, al menos para mí, es como un camino súper dinámico. Creo como que de las canciones que habitualmente muestro, debe ser como medio como la punta del iceberg de todo lo que está debajo que no ha sido, ¿no? Como eso. Y al menos para mí, como desde un lugar de producir o de hacer música, para mí
como el motivo principal es como la expresión como Como querer contar algo. claro, genuina, como auténtico, y desde ese lugar como que nada, como que intento bajarme la pretensión del producir, ¿no? Que a veces todos las tenemos, así como es necesario hacer esto, como no, como al menos como creo que, mucho en el valor del silencio, como de la paciencia, del espacio, ¿no? Como si no te sale algo ahora, no pasa nada si esperáis un tiempo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Bueno, quizás para intervenir un poco, sin querer quitarte el protagonismo en tu respuesta. También hay mucho como en la práctica, po, creo yo, como para responder también ahí. Y este también es una como para también tratar de empujar a la gente a hacer estas cosas, ¿no es cierto? Porque uno no se convierte en alguien bueno para hacer letras si no haces letras nunca, ¿cachai? No te vayas a convertir en alguien haciendo buenas canciones si no haces ninguna canción, o si haces una o dos. Hay que hacer, ¿cachai? Y claro, puede que algunos le peguen al palo 45 veces, o 100, o 1000, no sé. Y hay unos que a lo mejor hacen el gol al tiro, ¿cachai? Entonces como... Pero sí creo en el valor del practicar. Y en ese sentido creo que escribir, quizás aquí está en mi respuesta más como Fabricio músico, escribir ayuda, tocar ayuda, hacer en el fondo el hacer. Es como, no sé, alguien que cocina, ¿cachai? Si no... O sea, lee la receta y cocina, bacán. Pero si practica, después lo interioriza y ya después es maestro en aquello, ¿cachai? Como también un poco y para puede hacer responder. nuevas recetas. Exacto. Como a Como partir de construir eso. cosas nuevas. Sí, yo creo como para terminar, como no sé quién es Adolfo, ¿no? No sé si es súper Adolfo joven, Jiménez, me decía. si está como Creo que sé quién es. iniciando o no, qué sé yo, como creo como que el tema de la creación es un gran tema, como que se podría hacer algo solo para eso, Claro. pero al menos para mí creo como que y que es un trabajo que quizá creo que cobra valor en la medida que vamos encontrando cosas que a nosotros nos hacen sentido, sobre todo. Como desde ese lugar, como ir avanzando y atreviéndose, ¿no? Como somos, en general, creo, como le damos poco valor como a los espacios creativos en general como sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio que hay que adentrarse, como me imagino que quizás la pregunta va detrás del interés de componer. Yo creo que hay que hacer, como si uno lo quiere hacer, hay que lanzarse, es un aprendizaje. Yo me acuerdo la primera vez que mostré una canción, estaba muerto en pavor, era, no sé, tenía 15 años, 16 años, y alguna vez un maestro o cantor mucho mayor que yo en ese momento, la canción, ahora la veo, para mí era muy mala, ¿no? Como en términos... Como la escucho ahora y no la mostrarían jamás. ¿Sí? Pero Lados B, se vienen los lados B. Claro, sí, pero el valor de tener un par músico que yo admiraba, que respetaba un montón y que me la escuchara en silencio desde el inicio hasta el final. Y bueno, nunca me dijo que le gustó la canción, pero el valor que halló en eso fue en poder haber atrevido a Como compartirla. como mostrarla y decir, ese es el camino, sigue haciéndolo, Claro. como hay algo ahí. Claro. Y yo creo que eso, ¿no? Como, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Y bueno, para cerrar esta ronda de preguntas, queda la última aquí en el chat. Y es también para París. Y Rayen Lucis comenta y pregunta que varias canciones suenan muy autobiográficas de ti, digamos. Pregunta, ¿ha sido un proceso sanador para ti el poder relatar las canciones, lo que te evoca o lo que evoca cada uno de los seres que forman parte de tu historia? Un saludo a la Rayen. Gracias por la pregunta. Al menos para mí sí. Como yo siento que como que me gusta mucho como, o al menos como mis leitmotiv de como creativos para escribir y como para componer vienen desde mi experiencia. Y desde ahí me asumo como también ha sido un camino, ¿no? Pero como un sujeto que, nada, como desde cosas, como desde lo más personal o íntimo, a también como a lo social, como también me reconozco desde ahí. Me gusta escribir también desde ahí, ¿no? Como adoptar y tomar posiciones desde esos lugares. Y también ha sido un aprendizaje, nada, ambas cosas. Yo, de hecho, creo como que el disco es medio esa búsqueda, ¿no? Como entre lo más íntimo, quizá más como
más particular a también algunas cosas más generales que creo como que abordo en otras canciones. Y sí, pucha, para mí ha sido efectivamente y es un proceso súper sanador de autorreconocimiento, de aprendizaje también. Muy importante, po. Al menos para mí desde esos lugares es que cobra mucho sentido escribir y cantarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, otro gran aplauso para los chiquillos que se han pasado. Saludos a Fabricio. Y bueno, como teníamos planificado y para ir finalizando este segundo episodio del ciclo de clínicas, los chiquillos nos van a hacer una interpretación de dos canciones de la autoría de París, llamadas Ana y Amapola. Muchas gracias. Amapola primero. Si cierro esto, ¿no pasa nada? Pregunta. No pasa Se cayó la transmisión. Bueno, agradecer a Fabricio por la invitación. Habitualmente los músicos siempre somos los protagonistas, entonces me parece muy bacán poder devolver la mano y como centrar hoy día el encuentro y la transmisión en torno a la producción, que creo que hablamos poco de eso en general, ¿no? Y eso, así que nada, voy a cantar dos canciones, justamente tienen nombres de personas importantes para mí. Y eso. Elegí estas dos canciones porque son justamente, dos canciones que medio mostramos en el proceso de grabación. Entonces, igual creo que está interesante ese contraste también. Eso. Ahí va. Esta canción se llama Amapola. Y me voy a... Ya, ahí va. Gracias por eso. Cada hoja que miras, cada árbol que tocas, las gotas de lluvia son de ti. Tus ojos gigantes de temporal y mares, de bruja y gigante son de ti. Amapola, búscate en tu corazón del sur. Tu pisada en flor son de libertad y amor, son de libertad y amor, son de libertad y amor. Y yo te canto esta cancioncita desde la orilla de mi guitarra. Con ella te siento, me riego, te quiero, como en el vuelo las golondrinas, como en el vuelo las golondrinas, como en el vuelo las golondrinas. Crecen como el musgo, tus piernas y tus manos, tus saltos al mundo, para deshacer mi nudo, 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 nudos. Somos como hormigas en esta tierra inmensa. Cada brisa es tuya, tú eres parte también de ella. Amapola, búscate en tu corazón del sur. Tu pisada en flor son de libertad y amor, son de libertad y amor, son de libertad y amor.
yo te canto esta cancioncita desde la orilla de mi guitarra. Con ella te siento, me riego, te quiero, como en el vuelo las golondrinas, como en el vuelo las golondrinas, como en el vuelo las golondrinas. Eso, muchas gracias. Bueno, voy a invitar al Fabricio músico, su lado músico. Bueno, esta canción se llama Ana. Ahí va. Dele, maestro. De vuelta iré a buscarte como al aire, para respirarte en este sol nublado, en esta paz violenta, en el viento surcando, sin más noción que ser lo que queramos, todo girando, todo avanzando en un abrazo largo, un superlativo en este viaje de andar contigo. De vuelta iré hacia mi encuentro, después de un largo tiempo entre mis muertos, ensayaré con este cuerpo mío, vivir viviendo el riesgo. Mujer, un viento de cordillera, marejada risa, tu nombre corre a prisa entre las niñas de lo ermida. Mujer, vuela una vez más pa' despedirme bien, que la lluvia limpie la casa, pa' mirarte en las ventanas, Ana, Ana, Ana. De vuelta iré, inmigrante, de charcos y ciudades, amigo de los viejos y de los niños, sonar pa' ellos tras un acorde simple, con todo el corazón enorme, tras tu nostalgia, tras mi desorden, sonar honesto, inclaudicable, incorruptible, ir por lo nuestro sin miedo alguno. Lo mío es tuyo y mi canto es casi lo único que tengo, y sale como enredadera al viento, seguro irá subiendo como enredadera al pecho, como enredadera al pecho. Mujer, un viento de cordillera, mareja de risas, tu nombre corre a prisa entre los niños de lo Hermida. Mujer, vuela una vez más pa' despedirme bien, que la lluvia limpie la casa, pa' mirarte en las ventanas, Ana, 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 nacer, sentir, beber, amar, partir, amar, partir, amar, partir. Nacer, sentir,
desear, amar, errar, mentir, amar, partir, amar, partir, amar, partir. Eso, muchas gracias. Para ir cerrando esta gran jornada, le quiero agradecer a Fabricio y a Paris por venir a Crear Rock y por darnos el tiempo y dar esta gran clase, esta gran clínica que, bueno, que fue, creo, muy enriquecedora para todos. ¿Alguna mención importante, chiquillo? No sé, o sea, nada, agradecer a el espacio, ¿no es cierto? A Crear Rock por el lugar. Tienen cositas muy bacanes. A Rumban por organizar esto también. Al Paris también por compartir su música conmigo y con a los que vinieron y a los que se conectaron, ¿no es cierto? También para todos, muchas gracias. Paris, ¿algo que leer? Me sumo a los agradecimientos del Fabricio, gracias a la gente, a los amigos y amigas que vinieron. Acá también al equipo técnico que, nuevamente, ¿no? Como Sacando lo que está todo, detrás, sí, aguante cabros y cabras, por el trabajo que se sostiene. O sea, los músicos tampoco podríamos difundir ni sostener nuestro trabajo sin ustedes, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Así que agradecer por el espacio, la buena onda y eso. Por ahí Bacán. nos veremos. Chiquillo, les recomiendo que aprovechen esta instancia para decir sus Instagrams. Muy bien. Bacán. Sí, Instagram, @perrogrisestudio, ese es mi estudio. ¿Por qué perro gris? Porque tengo un Weimaraner, un perrito gris. Ese es mi estudio, Perro Gris Estudio, ¿no es cierto? @Perro Gris Estudio. TikTok también pronto se viene. Bueno, mi Instagram es Paris Valenzuela y bueno, también estamos subiendo nuestro trabajo. Ya subimos la primera canción del disco, el primer single, que está en Spotify, en YouTube. La pueden buscar Paris Valenzuela Amapola, por si la quieren escuchar, disfrutar, etcétera. Eso. Que para eso está la música. Ok, chiquillos, muchas gracias. No se olviden de darle like, comentar y compartir con sus amigos. Y no se olviden de también seguir nuestra página de Instagram, @crearrock. Y eso, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.